Kierkegaard en Las sendas del lenguaje. Quisiera comenzar con dos epígrafes. El primero es del psicoanalista Jacques Lacan y dice así: a medida que el lenguaje se hace más funcional, se vuelve impropio para la palabra, y de hacérsenos demasiado particular, pierde su función de lenguaje. El otro es un epígrafe de un poeta mexicano llamado José Gorostiza, de un libro, un texto llamado Muerte sin fin, y cito un fragmento que dice así: el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agosta, se le quema, confuso en la garganta, exhausto de sentido. Sí, todo él, lenguaje audaz del hombre, se le ahoga confuso en la garganta, y de su gracia original no queda sino el horror de un pozo desecado que sostiene su mueca de agonía. Hasta aquí la cita de Gorostiza. Comenzó la ponencia y dice así: una abeja retorna al panal e informa de un botín. Con movimientos seductores, la exploradora indica distancia y dirección del suculento polen. Minutos después, el enjambre de abejas llega sin equívocos al lugar indicado. El mensaje de la excursionista no tiene margen de error. Guía cual brújula el movimiento de la tropa. La precisión en el lenguaje de los himenópteros reluce, mientras el lenguaje humano posee otra condición. ¿Mas qué condición tiene una grieta inconmensurable entre humanos y abejas? Una condición paradójica. El lenguaje es imposibilidad de comunicar todo. Está habitado por silencios que lo revientan. El silencio deslava la pretensión de decir todo, al igual que las olas de mar forman acantilados en la costa. Danza con las palabras cual enamorado en la pista de baile. Pero esta condición no está en desventaja con la comunicación de las abejas. Por el contrario, representa la potencia que permite virar hacia una apertura que distingue al humano de estas. Martin Heidegger y Søren Kierkegaard entienden esta potencia y harán eco en las cavernas del lenguaje para pensarlo más allá de una visión totalizante. En 1846, bajo el seudónimo de Johannes Climacus, Kierkegaard escribe el Postscriptum no científico y definitivo a Migajas filosóficas, texto que problematizará dos puntos capitales. En primer lugar, la importancia del individuo singular, colmado de interés infinito, personal y apasionado por su felicidad eterna. Este será, para el autor, el nudo de la ética, es decir, la apropiación de la individualidad del existente como la cuestión más importante antes que ser arrastrado por la marea de lo histórico universal. Por otro lado, avisorará uno de los efectos de la época moderna, la producción de un pensamiento especulativo, preñado por el discurso histórico universal que intentará explicar todo como parte de un sistema objetivo racional. La objetividad y su apertura a la generalidad del mundo ocluye la irreductibilidad de la interioridad. Es una construcción tan grande que le será imposible al individuo habitarla. Anticlimacus, autor de La enfermedad mortal, comenta, cito: un pensador acaba de construir un enorme edificio, lógico, un sistema, un vasto sistema que abarca toda la existencia y toda la historia universal, etcétera, etcétera. Ahora bien, consideremos su vida personal. ¿Dónde habita? Asombroso, lamentable y ridículo hasta más no poder, porque nuestro pensador no habita personalmente, como cabría esperar, en ese espléndido palacio de bóvedas altísimas, sino que habita en las caballerizas de al lado, o quizá en la misma perrera, o a lo más en la casita destinada al portero del palacio. Hasta aquí la cita. Aquel que construye un mundo sin poder habitarlo representa la máxima comicidad, pero al mismo tiempo un peligro. Kierkegaard se percata que el peligro más grande de la modernidad es el olvido de la individualidad. Los andamios que sostienen esa gran construcción moderna son Descartes y Hegel. La época moderna no puede entenderse sin los aportes que ambos pensadores abonan a tierra filosófica y al cristianismo. El autor del Postscriptum advierte que tanto el cristianismo como la filosofía están atrapados en los espesos arbustos de la modernidad. El primero ha desviado su atención del interés apasionado del individuo para sostener la certeza de la fe y constituirse como doctrina objetiva que pretende ser el lazo de felicidad eterna de la comunidad. Por su parte, mientras la filosofía, por su parte, ha relegado al individuo al tratar la universalidad y lo majestuoso como punto nodal.
Cristianismo y filosofía tratarán de agotar las palabras con la generalidad del mundo circundante. Lanzan las palabras como redes para capturar de forma inmediata, certera y objetiva todo lo existente, incluido el existente mismo. El seudónimo kierkegaardiano llama a este decir objetivo comunicación directa. La doctrina cristiana y el discurso filosófico hablarán objetivamente en aras de poder decir todo y develar la verdad para que el escepticismo no haga acto de aparición. Sin embargo, el pensamiento objetivo, con su comunicación directa, es indiferente a la interioridad del individuo. Cito: el pensamiento objetivo es del todo indiferente para la subjetividad y, por tanto, es también indiferente para la interioridad y para la apropiación. Por ello, su comunicación es directa. Hasta aquí la cita. Aquí, el aguijón de Kierkegaard hunde su punta en la piel desnuda de la modernidad. Da cuenta que la comunicación utilizada por la modernidad es inmediata y sin secretos. Puede decir todo, pero al igual que el ilusionista, esconde en el acto de mostrar. Cuando más presente está la universalidad, la subjetividad sucumbe. El discurso universal avanza a côté, es decir, del lado de aquel que existe. Habla de verdades universales, de certezas, despoja a la fe de los misterios que la envuelven. No obstante, Climacus quita el velo que cubre la paradoja. Decir todo permea el olvido del individuo y su relación con Dios. Y es ahí, en la interioridad, donde la comunicación directa tartamudea. Existe un indecible entre el individuo y la propia relación con su felicidad eterna. No todo puede decirse por esta comunicación. Por ello, Abraham no puede comunicar a nadie que Dios le haya pedido sacrificar a su hijo, acto que desborda al discurso moderno. Si bien la modernidad, el cristianismo y la filosofía se han servido de una comunicación que quiere decir la totalidad de las cosas, la individualidad no se reduce a la presencia absoluta, certera e inmediata que propicia esa comunicación. Por consiguiente, Climacus acerca más la comunicación del existente a la poesía que al discurso científico-filosófico, al decir, cito: donde quiera que lo subjetivo sea de importancia para el conocimiento, la comunicación será una obra de arte. Hasta aquí la cita. La comunicación como obra de arte no dice todo, ni tampoco lo pretende. Existe un silencio constitutivo en esta comunicación subjetiva. Es una comunicación indirecta. Si la comunicación directa sotierra el valor de la interioridad, la comunicación indirecta la desenterrará cual tesoro para darle un amplio valor a las palabras. Aquí las palabras ya no son flatus vocis, es decir, palabras vacías, carentes de una relación con aquel que habla, sino dirán algo del orden de la verdad, de la individualidad, a pesar de no poder ser dicha ni comprendida en su totalidad. Imposible mostrar una verdad inmutable ante todos, desnudar la individualidad, acotarla a una simple descripción. Entre la interioridad y la generalidad existe una gran hendidura. En la comunicación directa, el individuo, en su extravío por los senderos del mundo histórico universal, tratará de agotar la totalidad de las cosas en su decir, mientras la comunicación indirecta, cual obra de arte, comunica, pero no todo. Trepa entre las líneas del pentagrama subjetivo para replicar sus sonidos y sus silencios. El olvido del individuo, resultado de la modernidad, no pasó de largo por la reflexión de Kierkegaard, mas la modernidad hilvana, entre las sombras, otro olvido fundamental, el olvido del ser. Martin Heidegger será quien corra el manto metafísico de la época moderna y se atreva a ir más allá del discurso que oculta la pregunta por el ser. La interrogante por el ser es el faro que direcciona el pensamiento del alemán en el vasto océano filosófico. Por ello, entre ser y tiempo y sus posteriores reflexiones, no existe una limítrofe, sino un viraje que permite seguir el curso del viento que lo adentra en la inmensidad marítima con mayor ahínco. El lenguaje es una brisa que dirigirá el pensamiento del filósofo alemán a las costas del ser. Pensar al lenguaje es pensar al ser, cuando la época moderna ha sepultado su importancia para colocar un amplio edificio metafísico, morada del pensamiento occidental.
La tierra germana del siglo XX edifica su construcción metafísica sobre un andamiaje técnico y así logra la realización del sueño cartesiano del dominio de la res extensa con el auxilio de la técnica. El contoneo de la técnica seduce a la modernidad. La técnica erige barras inmensas que separan la reflexión del olvido. Ser y lenguaje son depuestos en los márgenes para dar pie a una reflexión calculadora y dominante sobre las cosas. El hechizo de la técnica atrae hacia sí las reflexiones intelectuales, mientras obtura la pregunta por el ser. Este hechizo representa para Heidegger el abuso del legado moderno. El filósofo encuentra las venas de la modernidad henchidas de sangre tecnificada, cuya reflexión tenderá a dominar la naturaleza, no a pensar. Pese al encantamiento moderno, Heidegger dará un paso atrás para adentrarse lentamente entre los boscosos caminos del ser. Los caminos del ser siempre han permanecido a la vista, mas su cercanía los convierte en caminos no hollados. Ales, nage, verde, fer. Todo lo cercano se aleja, escribe Goethe. El ser se ha alejado del pensamiento por su cercanía al hombre, mas el hombre es el único que puede preguntar por el ser. Interpela porque es el único en escuchar la pluralidad de este. La pluralidad es la esencia del ser, apertura a la gama infinita de posibilidades. Así, cuando el hombre escucha, no percibe sonidos ininteligibles, sino el trinar de las aves o el cautivante caminar de un par de tacones por la acera, pero también las mentadas de madre cuando chiflan. A diferencia de la piedra, la planta y el animal, el hombre mantiene al ser en apertura. Apertura que regala el lenguaje. La palabra cabalga en el lenguaje y distingue al hombre de los otros entes por ser el único que habla. Del mismo modo, es el único que muere. Lenguaje, muerte y ser son el ombligo del hombre. El lenguaje se entrecruza con el ser, lo rodea, lo fecunda de sentido. Pero el lenguaje, al igual que el hombre, es finito. El lenguaje merodea al ser al fundar un sentido fugaz. La palabra no captura al ser. Primeramente, la palabra abre espacio en la penumbra para que el ser aparezca. Por ello, cito, el lenguaje es aperimiento del ser mismo, aclara y oculta. Hasta aquí la cita. Cuando el lenguaje clarea al ser, algo queda entre sombras. Un silencio permite hablar más de una vez del ser, porque el ser se escabulle entre los huecos de las palabras. El ser es un ser erótico. El erotismo no se agota en la caricia, no agosta sus delicias en el húmedo beso que lo enciende. Por el contrario, el erotismo transita entre los densos zarzales, escapando de la completitud del acto fulminante. Así el ser se escabulle de las redes que las palabras tejen. La palabra crea metáforas eróticas que atraen al ser para acariciarlo por un momento. Esto es la apertura en flor del ser que el lenguaje posibilita. Heidegger introduce a la palabra en la ranura por la cual el ser chapucea en la apertura de sentidos posibles, mientras la modernidad intenta despojar las cosas de su apertura para adentrarlas en una lógica de dominación técnica. La apertura metafórica del ser acerca al pensador a la poesía antes que a la filosofía. En la poesía encuentra un punto de quiebre entre lo abierto del ser y la pretensión moderna de cosificarlo. En Heidegger, cito, poesía es, pues, fundación del ser por la palabra de la boca. Hasta aquí la cita. La poesía, en su esencial apertura, funda al ser. La poesía no violenta al ser como lo hace la técnica. La técnica pretende arrancar el ser de las cosas al cosificarlas, mientras la poesía instaura al ser por la palabra. En la medida en que hay palabras, el ser brota. Cuando el ser aparece, no queda delimitado, sino permite ser reescrito en un nuevo decir. Renunciar a decir todo del ser implica aceptar su abertura poética. Kierkegaard y Heidegger se percatan que